Quiero animarle a que vaya a su Biblia al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Y vamos a leer la palabra de Dios en voz alta, pausadamente, hermano. A veces leemos la palabra de Dios tan rápido, eso nos volamos las comas, los puntos, los acentos. Vamos a leer la palabra de Dios en voz alta. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30. ¿Listo? Y cuando lo tenga ya sabe cómo hacemos. De pie, porque es la palabra de Dios la que vamos a leer. Quiero animarle que en la medida de lo posible apague su celular. Ya me pasaron la chiva los que graban, que algunos con la excusa de que en el celular tienen la Biblia, se la pasan chateando, se la pasan en Face. No, hermanos. Yo voy a pedirle al Señor que si algún celular en medio del culto no está en la Biblia, se autodestruya en 5, 4, 3, 2, cambie rápido, 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron junto a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídalos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los 12 pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, oramos en esta mañana que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para atender a tu palabra. Es mi oración, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma manera, sino que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la envías, para transformarnos, Señor, para transformarnos conforme a tu imagen y cumplir tus santos propósitos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, quizás usted esté de acuerdo conmigo en que estamos viviendo en medio de una sociedad sufriente. Vivimos en medio de una sociedad llena de múltiples necesidades y de realidades que nos abruman. Solo basta, hermanos, con tomarnos un momento para dejar de mirar nuestras propias realidades, para dejar de mirar nuestras propias vidas y detenernos a mirar las realidades de los demás,
y ver entonces rápidamente podemos llegar a la conclusión que este mundo está lleno de gente que sufre, que está lleno de gente necesitada, que está lleno de gente que necesita muchas cosas en su vida. Gente que no tiene con qué alimentarse cada día, hermanos. Nosotros hemos escuchado de la tragedia que se vive en La Guajira por causa de los niños que mueren y siguen muriendo de hambre, literalmente. Pero esto es una realidad del Chocó. Y permítame decirle, esta es una realidad de Ibagué, que la tenemos aquí cerquita. Nosotros en los 3 sectores donde tenemos los comedores, Hipódromo, Tunal y Nazaret, tenemos niños que la única comida que están comiendo completa es la que se comen en los comedores donde estamos, que no tienen comida diariamente. Sabemos de personas que la única comida que comen al día es un trozo de salchichón o es un poco de arroz y un huevo o algo así. Y eso termina repartiéndolo para varios en la familia. Esta no es la realidad de La Guajira, esta es la realidad de Ibagué, esta es la realidad de este sector, esta es la realidad del sector del Tunal, del sector de Nazaret y de muchos sectores de la ciudad de Ibagué. Tenemos gente que no se está alimentando bien, gente que está viviendo, hermanos, con 2,000 pesos diarios. Tenemos una mamá del comedor de aquí, de un niño del comedor, que vino a pedirle a mi esposa que le permitiera tener a su niño en el comedor del hipódromo. Caminan desde muy lejos para venir aquí a traer a su niño a almorzar, porque ella lo único que puede conseguir diariamente con su trabajo son 2,000 pesos. Y con 2,000 pesos tiene que sostener el desayuno, el almuerzo, la comida, el arriendo y todo lo demás que tiene y que necesita su familia. Eso no está pasando en La Guajira, ni en África. Está pasando acá, hermanos. Gente, niños que están yendo a sus escuelas sin desayunar, sin comer, sin lonchera, sin útiles escolares. Niños que están yendo con sus zapatos rotos o que no les sirven, o muy grandes o muy chiquitos. Estamos viendo esposas que son abandonadas por sus esposos diariamente, hijos que son abandonados por sus padres diariamente. Vemos gente enloquecida por las deudas, al punto del suicidio por la cantidad de las deudas que tienen. Gente con diagnósticos de enfermedades desalentadoras. Nos contaba la esposa de un pastor amigo de Ibagué que su padre tiene diabetes. Y nos decía, estoy asombrada de la cantidad de gente enferma de diabetes que hay en la ciudad de Ibagué. Eran filas y filas donde ella fue a reclamar medicamentos para la diabetes. El cáncer está imparable. Negocios que van mal, trabajos que se pierden, personas amadas que mueren, como lo que vivimos con Lijecita esta semana. Vidas y hogares destruidas por las drogas, por el alcohol, por el juego. Gente sufriendo por la violencia de este país. Gente que está sufriendo y en necesidad y viviendo realidades horribles gracias a la corrupción absurda que vivimos en nuestra nación, a la desidia que vivimos en esta nación. Gente cansada de la vida que le ha tocado vivir. Gente que está cansada de luchar con unas realidades difíciles desde temprana edad. Gente cansada de no ver cambios significativos en su vida. Esta es la realidad de niños, esta es la realidad de jóvenes, de adultos, de ancianos, en diferentes lugares. Ahora, es posible que si usted se ha tomado el tiempo de dejar de mirar su propia vida y sus propias realidades para mirar la de otros, porque tenemos que ser justos en decir que en muchos casos, mis amados hermanos, son muchas las personas que no se toman el trabajo de voltear a mirar la realidad de otros. Están tan ensimismados, están tan dedicados a mirar sus propias vidas, a mirar sus proyectos de vida, a mirar lo que quieren para sus vidas, que no tienen tiempo o no quieren voltear a mirar, detenerse por un momento, salirse de su egocentrismo para mirar la realidad, el sufrimiento y la necesidad de otros. Pero si usted es de aquellos que se ha podido detener en algún momento a mirar la realidad que están viviendo otros,
Muy seguramente, hermanos, si usted lo ha hecho, lo más posible es que usted haya experimentado una sensación abrumadora de dolor por tanta necesidad. Muy seguramente usted pudo haber experimentado un sentimiento de impotencia absoluta, de ver tanta necesidad, tanta hambre, tanto dolor y no poder hacer nada, y no tener cómo solucionar eso. Y ahí es donde muchos caemos en si yo tuviera, ¿no? Si yo tuviera dinero, yo haría esto. Si yo tuviera esto, si yo tuviera, yo haría. Pero con lo poco que tiene no hace nada. Y se queda en el tuviera. ¿Y por qué no decir que de alguna manera también podemos caer en la desesperanza cuando nos encontramos? El jueves pasado empezamos la iglesia de Nazaret. Llevamos meses anhelando esto con Gloria, con mi esposa, invitando a los hermanos que quisieran sumarse para ir a predicar a Nazaret, para ir a ocuparse de las necesidades de los hermanos de Nazaret, de la gente de Nazaret, pero no hubo quien fuera, hermanos. La gente estaba demasiado ocupada. Entonces decidimos con mi esposa, vámonos nosotros, tenemos que predicar el evangelio. Nos fuimos el jueves, empezamos la iglesia allí con Alfonso y con Henry, y cuando terminamos la reunión empezamos a hablar con varias familias de Nazaret, hermanos, y escuchar estas historias. Una mujer con 10 hijos, 10 hijos, y usted podría juzgar y decir, oh, pero es que es irresponsable, ¿cómo va a tener tantos hijos? Hermano, no podemos juzgar esa realidad, usted y yo no la conocemos. 10 niños metidos en un solo cuarto, en 3 camas quizás, 10 niños metidos allí. Y luego hablamos con otra familia, y luego otra familia, y luego otra familia. Yo me fui con mi corazón desgarrado, pero sintiéndome impotente, diciendo, Señor, ¿y de dónde vamos a darle a toda esta gente? ¿Cómo vamos a cambiar sus realidades? ¿Cómo vamos a intervenirles? Yo no tengo el dinero, la iglesia no tiene el dinero y mis hermanos están ocupados. ¿Qué hacemos, Señor? Pero Dios me habló, hermanos. ¿Sabe? Desesperanza porque no tenemos tiempo, porque no nos sentimos capacitados para ayudar, porque no contamos con los recursos para transformar realidades, porque no tenemos las fuerzas para darle solución. ¿Y por qué no decirlo? Porque también estamos cansados, porque también estamos abrumados, porque también estamos luchando con nuestras propias realidades. Y frente a este escenario, la pregunta que siempre surge es, ¿cuál es la propuesta bíblica para la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor llama a hacer a la iglesia en un mundo que se hunde en medio de la necesidad y de la desesperanza? Este mundo, esta sociedad, esta ciudad de Ibagué en la cual nos encontramos, se está hundiendo, un sector de ella en medio de la necesidad, del sufrimiento, de la desesperanza. Y la pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia en medio de este tiempo? El texto que acabamos de revisar está en el Evangelio de Marcos. Y según algunos historiadores, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en escribirse. De ahí tomaron Mateo, Lucas y Juan. Este libro enfatiza las buenas noticias de Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Este libro tiene un fuerte énfasis no solo en la predicación del Evangelio, sino que este libro tiene un fuerte énfasis en las acciones del Señor Jesucristo, en los milagros del Señor Jesucristo. Si usted mira el capítulo 1 al 6, hasta donde vamos, usted va a encontrar que el libro de Marcos tiene un fuerte énfasis en hacer milagros, sanidades, en restaurar vidas. Pero también debemos decir que el libro de Marcos tiene un fuerte énfasis en los sufrimientos y padecimientos del Señor Jesucristo, y a su vez en los sufrimientos y padecimientos que debían sufrir aquellos que quisieran ser discípulos del Señor. Lo que aparece en el contexto inmediato del texto es Jesús mandando a los discípulos a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Los manda de 2 en 2. Los manda en su primer viaje misionero a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Y lo que sigue antes de este texto es el rey Herodes
en un banquete, suculento banquete, una cena muy importante, donde invitó a sus príncipes, tribunos y principales de Galilea. Un gran banquete, una gran cena del rey Herodes en su cumpleaños. Con esto en mente, quiero que nos acerquemos al texto. Hermanos, este es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy predicado, es un pasaje cargado de enseñanzas para nuestras vidas. Esta predicación empezó a hacer mella en mi corazón hace 8 días, cuando en la reunión de discipulado el sábado, alguien leyó este texto. Y noté algo que yo no había notado en este pasaje nunca. El tema central de este pasaje tiene que ver con la compasión de Jesús. Este es uno de los pasajes, relatos bíblicos que están en los 4 evangelios. Usted encuentra el relato de la alimentación de los 5,000 en los 4 evangelios, con algunas pequeñas diferencias. El tema central del pasaje es la compasión de Jesús. Por eso mi predicación en esta mañana girará alrededor de la compasión. Y por eso el título de la predicación que he puesto a esta enseñanza, movidos por la compasión. Y quiero que hablemos de que debemos ser movidos por una compasión por los cansados, movidos por una compasión por los perdidos y movidos por una compasión por los necesitados. Hermano, mira el texto, verso 30, nos relata que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es la primera experiencia misionera de los discípulos. Y yo, hermano, cuando usted se acerque a la Escritura, a veces acérquese con un poco de imaginación. Yo trato de imaginarme el escenario. Jesús está, los discípulos vienen y llegan como muchas veces han llegado mis hijas a casa después de haber estado en un paseo o después de haber estado en cine o haber estado en una experiencia que les hizo muy felices. Entonces llega una a contar, pero llega la otra y se atraviesan la historia porque las dos quieren contar la experiencia que vivieron donde estuvieron. Yo veo de esta manera a los discípulos. Yo me imagino llegando llenos de felicidad a contarle al maestro cuántas liberaciones, cuántos endemoniados fueron libres, cuántas personas fueron sanadas, paralíticos, ciegos, y cuántas experiencias, cuánto enseñaron en sus lugares. Y la respuesta de Jesús les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no había tiempo ni siquiera para comer. Hermanos, la primera invitación, o lo primero que fue movido Jesús en compasión, aun cuando la palabra compasión va a aparecer más adelante, es con sus mismos discípulos. Qué bello el Señor, qué bello, al mostrar este interés particular por aquellos que se dedican a su obra. Recuerden ustedes que el contexto del pasaje es que los discípulos fueron a predicar el evangelio en las aldeas alrededor. Los discípulos se fueron a su trabajo misionero. Hermanos, todo aquel que predica el evangelio, que está dedicado de tiempo completo a la obra del ministerio, sabe que esta es una tarea demandante y desgastante. Todo aquel que predica el evangelio sabe que físicamente, emocionalmente y espiritualmente dedicarse a la obra del Señor es una tarea muy desgastante. Porque, hermanos, estamos en una lucha frontal contra el enemigo. Porque Satanás es una realidad. Es tan malo negar la realidad de Satanás como endiosarlo. Satanás es una realidad. Y Satanás es nuestro principal enemigo y se opone a que el evangelio de Dios sea predicado. Tenemos una lucha frontal contra el enemigo. Tenemos una lucha frontal, hermanos, contra las realidades que viven las personas. Cada vez que nos enfrentamos a las realidades que viven las personas, como que tomamos sus realidades y eso nos carga fuertemente. Nuestra lucha contra el mundo. Luchamos contra nuestras propias realidades, con nuestras propias debilidades, con nuestro propio pecado, con nuestra propia carne. Luchamos contra los argumentos que se levantan contra el conocimiento del Señor. Y debemos decir que es demandante. Dedicarse al ministerio, hermanos, es una tarea de tiempo completo.
24 horas al día, 7 días a la semana, todos los meses del año. Nosotros estamos de turno todo el tiempo. Yo tengo un amigo médico, un nefrólogo, y él tenía jornadas de turno larguísimas. Hermanos, muchas veces nos encontramos en los mismos hospitales, él atendiendo a sus pacientes y yo visitando a los míos, orando por ellos. Qué bello es el Señor al animarnos, al notar, hermanos, la realidad que estaban viviendo sus discípulos. Él sabía que acababan de llegar, que estaban extenuados, dice otra versión, estaban extenuados de la campaña misionera, y Él quiere llevarlos a descansar. Jesús conoce perfectamente lo que vivimos, hermanos. Ellos no tenían ni tiempo ni para comer, y Jesús se encarga de llevarlos a un lugar desierto para que puedan reposar. Hermanos, esto me recuerda otro pasaje de las Escrituras en Mateo 11, verso 28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor conoce muy bien las realidades que vivimos, hermanos. Conoce muy bien las situaciones, las vivencias y realidades que viven sus discípulos, sus hijos. Él conoce de nuestras agendas locas. Él sabe de nuestros ritmos despiadados. Conoce muy bien de nuestras pocas horas de sueño, de nuestras múltiples ocupaciones. Conoce también de nuestro poco tiempo. Sabe de nuestra agitada manera de vivir. Conoce muy bien del cansancio por lidiar con el pecado cada día. Conoce muy bien el cansancio por estar yendo contra la corriente todo el tiempo. Conoce muy bien del cansancio que se da por el prolongado sufrimiento. Conoce muy bien el cansancio que viene porque no llegan ciertas respuestas y porque no se cambian ciertas realidades que esperamos y añoramos en nuestras vidas. Conoce muy bien el cansancio que viene por la escasez, por estar diciendo no todo el tiempo, no todo el tiempo, no. No hay nada más difícil para un padre que tener que decirle a sus hijos todo el tiempo: no hay, no podemos. ¿Por qué los otros pueden y yo no? No podemos. La escasez cansa, desalienta. El cansancio que viene como resultado de la enfermedad, el cansancio que viene por las situaciones familiares que enfrentamos. Hermanos amados, yo no sé cuál pudiera ser la razón por la cual usted se encontrara agotado o cansado en esta mañana, pero yo necesito recordarle que el Señor le conoce y Él se detiene a mirar su realidad y a invitarle a descansar. Yo quiero recordarle que el verdadero descanso no está en dormir. ¿Cuántas veces no ha dormido deseando dormir días y duerme y sigue cansado? El descanso no está en no hacer nada, en cambiar de trabajo, en dejar de hacer ciertas cosas. No, hermanos. El verdadero descanso está en estar con el Maestro, en ir a Cristo, en venir a Él. Nuestro Jesús fue movido a compasión por los que están cansados, por los que están agotados por las realidades que viven. Jesús fue el que vio el cansancio de los discípulos y fue el que los invitó a descansar. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, si seguimos el texto, vamos a encontrarnos con un segundo momento donde Jesús es movido a compasión, cuando es movido en compasión por los perdidos. Mira lo que dice el verso 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Permítame allí. Los discípulos del Señor venían extenuados. Dice la paráfrasis del Buen Día, se llama. Extenuados, estaban cansados. Hermanos, predicar el evangelio, usted no se imagina cómo termina uno. Los que han estado aquí parados, que arrancamos desde las 6:30 o 7 aquí predicando, uno lo único que quiere es morirse por la tarde. Está cansadísimo, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Ellos han pasado días predicando el evangelio, caminando, sanando personas desde muy temprano hasta muy tarde, y el Señor se los lleva a descansar. Quiere que descansen, pero lo que ellos no contaban era que la gente se iba a dar cuenta de para dónde era que iban, y entonces pasaron la voz, pasaron el chisme y arrancaron todos y llegaron primero que los discípulos. Cuando los discípulos llegaron, ya estaba toda la multitud y era donde iban a descansar. Y Jesús los ve. Y Jesús lo que hace, o lo que no hace mejor, es decir, ay no, qué charrera, pero dimos a descansar. Yo necesito descansar. Mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi ser necesita reposo. Y Jesús tiene compasión de ellos. Pero quiero llamar su atención sobre lo siguiente. El único evangelio donde se hace alusión a lo que Jesús hace después de tener compasión es este. Siempre que nos acercamos a este texto de la alimentación de los 5,000 y hablamos de la compasión de Jesús, siempre la vemos en términos de que Jesús tuvo compasión y sanó a los enfermos. Tuvo compasión y les dio de comer. Tuvo compasión y los liberó de los demonios o de los espíritus inmundos. Pero lo que Jesús hace, hermanos, note usted el detalle, por favor. Jesús tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor, y entonces se sentó a enseñarles muchas cosas. Se sentó a predicarles el evangelio, hermanos. En los otros evangelios se hace referencia a la compasión manifestada a través de sanar a los enfermos y de ayudar a los necesitados. Pero en este pasaje encontramos otra forma como Jesús es movido a misericordia y a compasión. Somos movidos a compasión cuando predicamos la palabra del Señor. Hermanos, por lo general, cuando nos acercamos a este texto, siempre estamos pensando, o por lo menos algunos, que la compasión solo está ligada al tema de ayudar al que sufre o de dar al necesitado, que se evidencia en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en dar vestido al que no lo tiene, en apoyarle económicamente, en darle algún tipo de solución asistencialista a su necesidad. Sin embargo, si nos acercamos a este texto con detenimiento, vamos a ver que Jesús fue movido a compasión, y lo primero que hizo no fue solucionar sus problemas físicos, emocionales, materiales o familiares, sino que su compasión lo llevó a enseñarle muchas cosas. Hermanos, y aquí una poderosa lección para nosotros. La compasión debe llevarnos primeramente a predicar el evangelio al necesitado, a predicar el evangelio al que sufre, a enseñar la palabra de Dios en medio de cualquiera de sus realidades. ¿Y por qué deberíamos hacer esto? ¿Por qué, si la persona está sufriendo, está en medio de una necesidad y una realidad difícil para su vida, por qué deberíamos, antes que darle comida, vestido y todo lo demás, debiéramos predicarle el evangelio? Hermanos, porque yo creo que Jesús sabía que el problema más grande que tiene cualquier ser humano sobre la tierra no es su falta de comida, no es su falta de vestido, no es su falta de techo, no es su falta de trabajo, no es su falta de dinero o de salud, o los problemas en el hogar, o son sus problemas de drogas o alcohol,
o el sufrimiento terrenal, sino que su mayor y más grande problema es que es un pecador separado de Dios, enemigo de Dios, culpable, condenado y sobre el cual la ira de Dios está puesta. El problema más grande que tiene todo ser humano no es que su matrimonio se fue al traste, no es que tiene problemas con sus hijos, no es que es una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad terminal, no es que se quedó sin trabajo, no es, hermanos, que no tiene comida, no tiene techo, no tiene vestido. El problema más grande de todo ser humano es que es enemigo de Dios, está separado de Dios, está condenado al infierno eterno, y la ira de Dios y el juicio de Dios está sobre su vida, está muerto en sus delitos y pecados. Por esa razón, cuando las personas están sufriendo y están pasando diferentes situaciones difíciles, hermanos, nuestro llamado y la manera como nosotros podemos mostrar compasión es llevándoles el evangelio, es enseñándoles la palabra, es hablándoles la palabra de Dios. No podemos dejar de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el único organismo que tiene la posibilidad de presentar el evangelio. Hermanos queridos, esta tarea es indelegable para nosotros. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es una ONG. Nosotros tenemos una fundación, pero no somos una fundación. Cualquier persona puede dar comida, puede dar techo, puede dar vestido, medicamentos y dinero. Todo esto y mucho más pueden hacerlo personas, inclusive que niegan a Cristo, que niegan a Dios, que se declaran ateos, que no aman al Señor, y de hecho muchos lo hacen, inclusive mejor que muchos de nosotros. Cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, todo cuanto estas personas hacen tiene solamente un alcance temporal, terrenal y limitado. Ninguno de ellos tiene el poder de cambiar la eternidad de las personas. Ninguno de ellos tiene el poder de dar vida eterna y salvación a las personas. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la iglesia es la única que tiene ese privilegio, nadie más. Hermano, nuestra compasión por los perdidos, por aquellos que andan como ovejas sin pastor, debe ser llevarnos a predicarle a los enfermos, predicarles a los que están cargados y cansados, a los que sufren, predicarle a los necesitados. Los que tienen un hogar destruido necesitan escuchar el evangelio. Todos aquellos que han perdido la esperanza, los pecadores necesitan que se les enseñen muchas cosas. Entre ellas, como dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Mírelo por favor. Juan 6, 27. Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hermanos, aquí hay una invitación primeramente para aquellos que están viviendo realidades difíciles, que están sufriendo y que no conocen a Cristo. O si usted conoce personas que están sufriendo con realidades abrumadoras, desalentadoras, que no conocen a Cristo, permítame decirle, hermanos, que lo primero que usted debe hacer, de la primera forma como usted debe mostrar compasión hacia ellos, hacia los cansados, hacia los perdidos, es predicándoles el evangelio. Es predicándoles el evangelio. Necesitan escuchar el evangelio. Yo he tomado una decisión cada vez que me invitan a orar por un enfermo, cada vez que me invitan a hablar con una persona que está pasando momentos difíciles. Hermano, yo lo primero que quiero hacer con ellos es predicarles el evangelio. ¿De qué me sirve a mí que una persona sea sanada de una enfermedad si de igual forma se va para el infierno? ¿De qué serviría que Dios transformara una realidad
terrenal de una persona, temporal de una persona, como restaurar un hogar, como sanar una enfermedad, como bendecir con un empleo, etcétera, 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 si esa persona no conoce al Salvador, aún así se irá para el infierno. ¿De qué sirvió? ¿De qué serviría que una persona que está en cuidados intensivos, oráramos por ella, se sanara, Dios hiciera un milagro, temporalmente fuera sanado, pero no creyera en Jesucristo, no comiera del pan de vida, no reconociera a Jesucristo? Perdimos la plata, perdimos el tiempo. Necesitamos entender que la mayor y más grande necesidad del ser humano es del Salvador. Es de Jesucristo, es la vida eterna, hermanos. ¿Y cuál es el mensaje para los creyentes? Para aquellos que son discípulos del Señor, para aquellos que ya colocaron su fe en Jesucristo, para aquellos, hermanos, que tienen a Cristo en su vida y que están caminando con Él, en medio de las realidades abrumadoras, desalentadoras, desesperanzadoras que puedan estar viviendo. Una forma de tener compasión con ellos es enseñándoles la palabra. ¿Cómo es Dios? Su soberanía, su sabiduría. Dios es bueno. Cómo leer sus circunstancias y sus realidades a la luz de las Escrituras. Necesitamos llevarlos a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, note usted en los versos que siguen, que se ponen buenísimos. En el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Mire a los discípulos. Recordemos que están cansados, ¿no? Vienen de correría, se enfrentan con esa multitud y de una manera sabia lo que dicen es: hey Jesús, está como tarde, ¿no? Está como tarde, esto es el desierto, esta gente está lejos de casa, como decía por ahí una canción de antaño, no hay cama para tanta gente. Jesús, y los discípulos hacen lo que yo he hecho algunas veces, que ya les he mencionado, que tenemos la tendencia a darle consejos al Señor. Entonces los discípulos en su sabiduría, Señor, despídelos, mándelos para la casa. ¿Qué querían los discípulos? Zafarse de su responsabilidad. Zafarse de su responsabilidad. Están cansados, no quieren. ¿Cómo los van a organizar? Ahora van a tener hambre, ¿quién les va a dar comida? Y lo otro, son 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, mal contados pueden ser entre 15,000 y 20,000 personas. Usted se imagina, es altas horas de la noche y ellos están pensando, ¿y si ministramos, a qué horas terminamos de orar por toda esta gente? Y si le da al maestro por darles comida, ¿de dónde vamos a sacar comida para toda esta gente? ¿Y a qué hora vamos a terminar de servirle? Lo que los discípulos están es sacando excusas para evadir su responsabilidad. Y Jesús, que es tan bello, con este humor que lo caracteriza, que a veces no entendemos y que nos choca. Cuando los discípulos dicen: Señor, despídelos, mejor que se vayan para la casa y vayan y coman a sus casas. Jesús les dice: denle ustedes de comer. Qué belleza, ¿no? Claro, ¿qué esperarían ellos que el maestro dijera? Oiga, sí, no, han trabajado duro. Han sido días complicados, ya han predicado mucho, ya le han ayudado a mucha gente, ya han sanado a muchos enfermos, han liberado a muchos endemoniados, mucha gente ha conocido de la palabra, del evangelio. Ustedes merecen un descanso, merecen un buen descanso. Vamos a mandarlos para Cancún, a los discípulos, para que descansen. Pero no, despídelos. Ustedes deben de comer.
Y mire la respuesta de los discípulos: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Otra, la paráfrasis dice: ¿y con qué? O de otra forma, ¿qué? O para los bilingües, ¿what? ¿Qué? ¿Darles de comer? ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios? Un denario es el salario de un día. 200 denarios para darle de comer a toda esta gente. Siempre queremos sacar excusas para ser movidos a compasión. Y Jesús le responde: ¿cuántos pues tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Las otras versiones dicen, los otros evangelios, el mismo relato de la alimentación de los 5,000. Otro dice que un niño tenía 5 panes y 2 peces. Otro de los evangelios dice: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor les manda a recostar a la gente por grupos. Es tarde, son altas horas de la noche, están muy cansados. Y el Señor les manda a hacer grupos de a 50, de a 100. El solo contarlos ya me genera escozor. ¿Sabe que esa es la experiencia de muchos pastores y misioneros cuando llegan de paseo o de descanso a alguna ciudad? Ay, pastor, ya que vino, usted podría orar por nosotros. Usted podría acompañarnos a compartirle el evangelio a una persona. Pastor, usted podría predicar el domingo. Yo sé que está de descanso, pero usted podría predicar el domingo en la iglesia. Y aquellos que no son asalariados seguramente van a hacerlo, ¿no? Y entonces Jesús toma los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Se acuerdan de esas palabras de otro pasaje de la Biblia? ¿Se acuerdan? De la Santa Cena. ¿Se acuerdan? Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Ya estaba hablándoles de él, de su muerte. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas de lo que sobró y de los peces, y comieron 5,000. Permítame hacer un comentario de las 12 cestas. El tema central del pasaje no son las 12 cestas. Escuché a un predicador en alguna oportunidad diciendo: estaban pidiendo plata. Y usted sabe que cuando quieren pedir plata y le quieren sacar la plata a la gente de los bolsillos, tuercen la Biblia hasta que no más. Y este personaje dijo: ¿sabe usted quién se llevó las 12 canastas que sobraron? ¿Sabe usted quién fue? Todo el mundo está a la expectativa, es la gran revelación del servicio. ¿Quién se llevó las 12 canastas? Y dice el hombre: ¿quién fue el que dio los 5 panes y los 2 peces? El niño. ¿Por qué 12 canastas? Una por discípulo. Jesús le dijo a los discípulos: cada uno con una canasta, llévesela a la casa al niño. El que siembra, recoge con abundancia. Uy. Y uno ve a la gente escuchando eso. ¡Oh! ¡Qué revelación! Impresionante. Falso. Echeverry los tumbaron. Lo que vemos en el texto es la compasión de Jesús por los necesitados. Aunque somos conscientes, escuche bien esto, hermanos, aunque somos conscientes que no somos una ONG que solo se dedica a ayudar al necesitado, sino que su prioridad es la predicación del evangelio, también es cierto que su compasión tiene que llevarlo a mucho más allá de solo predicar el evangelio. Su fe, hermanos, tiene que ser evidenciada de manera clara con su compasión por ayudar a solucionar las necesidades de aquellos que sufren. No hacerlo sería ir en contra del mensaje que se ha predicado.
No somos una ONG, pero aunque no somos una ONG, y aunque entendemos que nuestra prioridad es predicar el Evangelio, el Evangelio tiene que predicarse con obras también. Tiene que ser claro, tiene que verse claramente. Es como si una persona viniera acá, un miembro de nuestra iglesia, que viene a mí y me dice: pastor, llevo 3 días sin darle nada de comer a mis 3 hijos. Me van a botar del inquilinato. No hemos comido en 3 días, mis hijos no comen en 3 días. Y entonces yo, como pastor, todo hiper mega ungido, le digo: hermana, reprendamos al diablo, todo espíritu de escasez, levante sus manos, todo espíritu de escasez fuera, toda pobreza. Como decía un hermano de la iglesia, gracias a Dios, en mi familia nunca faltó el hambre. Así que vamos a reprender todo espíritu de escasez, toda hambre, en el nombre de Jesús. Recibe la unción de la llenura. Hermana, Dios la bendiga. Y mandarla para la casa, sin movilizarse a darle comida a esos niños. El Evangelio tiene que ser predicado y acompañado. La compasión nos tiene que llevar a hacer algo por los que sufren. La palabra compasión en el griego es la palabra intestino, es la palabra entrañas. La concordancia Strong la define como sentir que las entrañas anhelan. Hermanos, este es el llamado de parte del Señor para nosotros, que seamos movidos a compasión. ¿Cómo? Somos llamados a detenernos por un momento. ¿Han visto ustedes esas películas donde pasa una escena donde el personaje queda como quieto y todo se sigue moviendo alrededor? Es algo como esto, que usted pueda detenerse por un momento para salir y poder darse la oportunidad de mirar las realidades, las necesidades y el sufrimiento de las demás personas. Y después de que las vea, salir corriendo a socorrerles y a ayudarles. Hermanos, miren, yo estoy muy contento con nuestra iglesia. Esta iglesia es una bendición. Nosotros, Dios sabe que cuando nosotros murmuramos de ustedes con mi esposa y hablamos de ustedes y los criticamos, cuando nosotros hablamos de ustedes, ¿sabe, hermanos? Siempre hablamos bien. Nosotros estamos contentos de la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear. Sin embargo, hermanos, hasta el día de hoy yo sigo viendo una iglesia demasiado centrada en sí mismo. Veo una iglesia demasiado ocupada en sus propias vidas y en sus propios proyectos. Estoy viendo, hermano, una iglesia una y otra vez, una y otra vez. Una iglesia que no tiene tiempo para mirar las realidades de los demás. Una iglesia que no se da la oportunidad ni siquiera de mirar las realidades de sus mismos hermanos de la comunidad. ¿Sabe usted que dentro de nuestra iglesia hay personas que aguantan hambre? ¿Sabía usted que hay personas que llegan en la mañana al servicio sin haber desayunado, que se vienen a pie durante muchas cuadras? Familias que se vienen y se van a pie con lluvia y llegan a sus casas sin saber qué van a comer. Y son sus hermanos de la iglesia, se sientan con usted. Pero estamos tan ocupados como el rey Herodes en nuestros banquetes con nuestros príncipes, tribunos y principales de Galilea, que no hay tiempo para mirar las realidades, el sufrimiento y la escasez de aquellos que Dios ha puesto tan cerca a nosotros. Y si no somos capaces de mirar la realidad de los que están alrededor nuestro en la iglesia, mucho menos la realidad de los que están afuera sufriendo. Hermanos, son muchos los que están cansados, son muchos los que están ocupados. Nuestra iglesia es una iglesia de gente ocupada, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero lastimosamente su cansancio no es porque estén dedicados al reino de Dios como los discípulos. Su cansancio no es porque anden por las aldeas predicando el evangelio, sanando a los enfermos y haciendo la obra de Dios. No, hermanos.
sino que están atareados y están cansados de edificar sus propios reinos. Están cansados, atareados y ocupados en edificar sus propias torres de Babel. Están dedicados con todas sus fuerzas a vivir para sí mismos y caminando rapidito y cerrando sus ojos para mirar las necesidades de los demás. Veo una iglesia buscando de todas las formas posibles y con los argumentos más absurdos zafarse de toda responsabilidad por los que sufren. Es tarde, dirían los discípulos. Estamos en el desierto, estamos cansados. Mejor despídelos, dijeron los discípulos. Solo tenemos 2 peces y 5 panes. Hermanos, ¿cuáles son sus excusas? Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón en esta mañana y le deje ver cuáles son las excusas que usted quiere sacar para zafarse de su responsabilidad, de mirar las realidades, el dolor, el sufrimiento, la necesidad de tantas personas a su alrededor. ¿Cuáles son las suyas? Para zafarse de su responsabilidad por los que sufren, por los cansados, por los necesitados, por los que están tan cansados de sus realidades. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo, pastor. Es que yo tengo muchos cargos. Tengo muchos compromisos laborales. Tengo muchos compromisos financieros y por eso no puedo ayudar. Pastor, estoy tan ocupado pagando mi casa, mi carro, mis lujos, mis gustos, mis excesos, etcétera, etcétera, que no tengo tiempo para mirar y ayudar a aquellos que no tienen que comer, aquellos que no tienen que vestir, aquellos que no tienen techo. Pastor, yo tengo mi vida. Primero levanto mi torre y después ayudo y sirvo. ¿Cuántos de ustedes solamente vienen el domingo y no han querido salir de su reino para ir a mirar las realidades que viven los niños de Nazaret, las familias de Nazaret, las familias del Tunal, los abuelos del Tunal, los niños que vienen a este comedor? ¿Por qué habrá que rogar tanto a algunos para que vayan a servir? ¿No es su actitud, hermanos, como la de los discípulos? ¿No es su actitud como la de despídalos? Porque no tengo que ofrecer, no tengo suficiente conocimiento bíblico, no sé orar, no sé cómo enseñarle, no tengo tiempo en el evangelio, no tengo mucho tiempo libre, no tengo el dinero suficiente, solo tengo 5 panes y 2 peces. Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que mi deseo y mi oración es que podamos ver una iglesia que es movida a compasión por los cansados, por los perdidos y por los necesitados. Necesitamos ver una iglesia que le duelan las entrañas, que le duelan los intestinos y que esto los mueva a salir de su comodidad, a salir de ese egocentrismo que los tiene pasivos y adormecidos, insensibles. Que nos saque a todos los que estamos en este lugar de este deseo de edificar solo para nosotros mismos. Necesitamos una iglesia que salga de su comodidad para ir tras ellos. Necesitamos convertirnos, hermanos, en una iglesia realmente compasiva, movida en compasión. Yo les decía a los hermanos en esta mañana, usted no se imagina las realidades que viven muchas personas en estos lugares donde estamos. Y solo estoy hablando de Hipódromo, Tunal y Nazaret, que es donde estamos. Yo les decía esta mañana, hace tiempos tenemos una familia, 8 viven allí, 8 personas viven en una casucha que construyeron al lado de una quebradita, al lado de un árbol. Son unos abuelitos que tienen que subir un barranco así como esto de alto. Tienen que subir. Cuando la quebrada se les crece un poquito, los abuelitos no pueden salir de allí. Viven 8 en esa casa, en un cuartico, en una cosa más chiquita que esto. Viven 8 personas. Se les moja todo cuando llueven. No pueden salir de allí. Se han caído desde allá hasta abajo por tener que salir de allí. Hemos querido con Jair y hemos hablado y hemos motivado a algunos. Ven, vayamos al Tunal.
Vamos a esa casa, miremos qué necesitamos, construyámosle algo, hagámosle una escalera, techémosles el techo para que no les entre el agua. Pero sabe, hermanos, nuestros hombres están muy ocupados, tienen mucho que hacer. ¿Sabe cuál es la realidad de muchos niños? Hay una familia en Nazaret, una mamá con 10 niños en un solo cuarto. Una familia de la iglesia le regaló un camarote, entonces ahora ya pueden dormir como 2 o 3 por cama. Antes creo que eran más. Es abrumadora la realidad. Me dolió ver en esta semana, saliendo de acá del comedor, una niña de 4 años, hermanos, 4 años, sola, saliendo por acá después de almorzar, porque su mamá tiene que trabajar y no la puede traer, y si ella no viene a almorzar, no come nada en todo el día. Esta mañana vino uno de los papás del comedor, su niña está hospitalizada. Él anda en una carretilla y su niña anda en la carretilla todo el día porque recogen basura de aquí de la plaza. Viven en las brisas, se vienen caminando desde las brisas para poderle dar el alimento a esta niña, porque si no, no tiene que comer. Hermanos, son tantas las realidades que se están viviendo allí, tanto el dolor, tanto el sufrimiento, y la iglesia cómodamente sentados, dedicados a nosotros mismos, sacando todo tipo de excusas. Yo el jueves que salimos de Nazaret, después de hablar con varias familias, yo salí abrumado. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Yo no tengo dinero, la iglesia no tiene recursos, la gente está ocupada. Señor, ¿cómo voy a hacer yo para poder transformar, que tú transformes la realidad de esta comunidad tan necesitada? Y aquí hay varios de Nazaret que vinieron hoy. Yo recordé esta palabra: 5 panes y 2 peces son suficientes para alimentar una multitud. Hermano querido, usted tiene una de 2 opciones en esta mañana. Yo no sé si este mensaje lo sorprende y usted diga: ay no, yo como que estoy como en una vivienda, yo estoy en el lugar equivocado. No, esto no es. Hermano, esto es el evangelio. Esto es el evangelio. Personas que no viven para sí mismas. El que no tomare la cruz y se negare cada día y me siguiere, no puede ser mi discípulo. Somos llamados a poner lo poco que tenemos en la mano de un Dios santo para que transforme vidas. Usted dirá: es que solo tengo 5 panes y 2 peces de tiempo, es muy poco el tiempo. Ese tiempo puesto en las manos del Señor puede alimentar una multitud. Usted dirá: es que yo llevo poco tiempo en la iglesia, no sé mucho de la palabra, no sé cómo orar, no sé cómo hacer. Eso poco que tiene en las manos del Señor puede ser mucho para transformar y traer salvación a una comunidad entera. Usted dirá: pero es que mis recursos son limitados. Me sorprendió, hermanos, y perdóneme que lo diga así públicamente, pero hemos invitado, hermanos, a gente de la iglesia para que se vinculen a apoyar económicamente los comedores, a dar ofrendas y apoyar económicamente para bendecir a alguna familia de la iglesia. Y muchos han cerrado su mano para bendecir. Muchos han cerrado su mano. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para ayudar a la gente, porque tienen que pagar la super vida que se quieren dar. Y cuando íbamos para Nazaret, mi esposa me dijo: amor, ¿por qué no llevamos un refrigerio? Yo le dije: se me olvidó. ¿Y cuándo llegamos? Glorita, que tiene tanta necesidad, vive ahí en Nazaret, alimenta un poco de niños, de su pobreza les da, y había una mesa con dulces, con, ¿cómo se llaman esos? Boliquesos, no sé. Había una cosa grande llena de arepas con queso hechas por ellas. Había café, había leche. Hermanos, el tema de dar no es un tema de tener o no tener. Es un asunto del corazón, es un asunto de la actitud. Hermano, tenemos que arrepentirnos.
Tenemos que arrepentirnos por nuestra falta de compasión. No nos duele la gente. Estamos pasando rápido. Lo único que miramos en nuestra propia vida son nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades. No queremos mirar, no nos queremos detener. Queremos seguir de largo. Queremos que los despidan, que despidan a los de Nazaret, que despidan a los del Tunal, que despidan a los del hipódromo. ¿Para qué nos complicamos la vida? Somos llamados a complicarnos la vida por aquellos que necesitan, hermano. El evangelio tiene que ser demostrado de manera tangible. Pero eso no va a pasar mientras haya una iglesia que vive para sí misma, que se pastorea a sí misma, que solo quiere vivir para sí misma y no le importa las ovejas que viven sin pastor, que es lo que dice el libro de Ezequiel. Aquí hay un llamado, hermano. Lo poco que tenemos, y yo lo único que voy a hacer es creerle al Señor, hermanos. Creerle al Señor. Que lo poco que tenemos, el poco tiempo que tenemos, la poca información que tenemos, el poco conocimiento que tenemos, los pocos recursos económicos que tenemos, se los vamos a poner delante del Señor, confiados en que lo poco nuestro en las manos del Señor es mucho para su gloria y para la bendición de muchas personas. Yo espero ver una Nazaret transformada. Yo espero ver a los abuelitos del Tunal transformados, salvos. Se les está predicando el evangelio, pero necesitamos darles más que el evangelio. Necesitan medicamentos, necesitan cosas, y no es solamente ser asistencialistas. Queremos darles proyectos productivos. Le vamos a ayudar a unos abuelitos con un carro de asar arepas, y le vamos a dar el plante para que puedan vender y trabajar. Pero hermanos, tenemos que salir de tanta comodidad. Perdóneme, pero quiero repetir lo que escuché ayer de alguien que me dijo, de un pastor que decía: yo quisiera que las sillas tuvieran puntillas, para que la gente no se quedara cómoda allí. Ahora que lo pienso, creo que nos equivocamos con estas sillas, son demasiado cómodas. Era mejor comprar butacos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La gente se está perdiendo, la gente está sufriendo, se están suicidando. Sus realidades son demasiado pesadas. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene una de dos opciones: o se hace el loco, como seguramente se ha hecho hasta ahora, o se sube a la barca y se va a llevar pares y peces, y Él se encargará de multiplicarlos. Y Él se encargará de multiplicarlos. Yo creo que tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar para arrepentirnos de nuestro pecado. Hemos pecado, hermanos. Y tenemos que orar para que el Señor nos ayude en su gracia y coloque ese sentir que hay en Él, esa compasión de los intestinos, de las entrañas, que nos mueva a hacer algo por los perdidos, por las ovejas sin pastor, por los cansados y por los necesitados.